Ya. Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por este tiempo. Si pudieras comenzar diciéndome cómo te llamas, a qué te dedicas y cuánto tiempo vas tu emprendimiento. Ya. Hola María Rosa, muchas gracias por considerarme para la entrevista. Mi nombre es Dana Picón, y bueno, mi primer rol, digamos, de ser estudiante, estudio comunicación organizacional y llevo con un emprendimiento alrededor de año y medio ya de manicure y pedicure. Y bueno, lo manejo yo, entonces sí diría que soy mi propia jefa. Así que yo atiendo puertas adentro en mi domicilio y también de vez en cuando hago servicio a domicilio en otros lugares. Chévere. Cuando tú pensaste en tu emprendimiento, ¿qué, o sea, qué fue lo que hizo que decidas ir a una casa a brindar tu servicio y no tener como tu local? Yo creo que todo parte desde un análisis eh, rápido de ver qué es más factible que surja primero y que sea sostenible principalmente. Entonces, siempre para iniciar un emprendimiento, o sea, quien no quisiera iniciar con todas las de ley, tener un negocio, de ser posible, tener franquicias, o sea, un montón de cosas, pero yéndonos más a la realidad, creo que el primer paso y una etapa decisiva para saber qué rumbo debes tomar en tu emprendimiento es con cuánto capital cuentas para iniciar, porque si bien es cierto, hay gente que tiene, digamos, la ventaja de ya tener un espacio que puede adecuar porque es un bien propio, o hay gente que cuenta con el capital para alquilar, pero en mi caso yo en su momento no lo tenía y decidí más bien ofertar un buen servicio de, dentro de mi domicilio y en servicio a domicilio también, valga la redundancia, para que genere un efecto diferenciador también, porque dentro del mercado hay como muchísima competencia, sea cual sea la vía que tomes. Si es que quieres abrir tu propio local, hay un montón de locales más, entonces si es que tomaste ya ese rumbo, tienes que estudiar tus estrategias de cómo quieres diferenciarte del resto, qué te puede beneficiar a ti dentro de los productos que estás ofertando, o en mi caso, pensarlo de la manera, ok, voy a hacer en mi casa, ¿cómo puedo hacer que el concepto de mi servicio sea un poco más amigable a mis clientes? Entonces, creería que el capital es un factor muy importante para saber cómo eh, continuar con tu emprendimiento. Claro, no, y tiene muchísimo sentido. Eh, Ujú. ya como que metiéndonos un poco más en cómo manejas tu emprendimiento, digamos, puertas adentro, con lo que gastas, con lo que ganas. ¿Cómo llevas la parte contable de tu negocio? ¿Tienes alguien que te ayude o lo haces tú? Yo creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles y que de hecho me tomé mi tiempo necesario para estudiarle y acomodarle, organizarme más que nada antes de arrancar con el negocio. O sea, eso pongámoslo como una etapa eh, previa a ya ofertar mis servicios, porque yo necesitaba saber cómo voy a manejar los gastos, en qué cosas debo invertir, en qué, digamos, cuál va a ser el sueldo que voy a ganar. Entonces, una de las formas que yo misma ideé, y creo que me ha servido, pero eso es, digamos, a raíz de una falta de ayuda externa, no sé si decirlo así. Por ejemplo, yo eh, ideé como un formulario en Google Forms y ponía la fecha, el servicio y cuánto he ganado al día. Entonces, más o menos, o sea, es como mi lógica era, ok, si yo estuviera trabajando en otra empresa, tendría que marcar mi hora de entrada y mi hora de salida. Ujú. Entonces, la filosofía que yo tomé ahora en mi propio emprendimiento es como, ok, ahora voy a tener que marcar las ganancias por día para tener yo una organización, porque, pucha, para mí es súper complejo esto de los números, y tampoco es como tenga así un dominio de mi memoria excelente. Entonces, encontré esta forma para hasta ir teniendo, he ido trabajando de las ganancias que he ido teniendo, y
la ventaja es que el mismo Google Forms después te puede ayudar a, se me va la palabra, como a interpretar los datos que tú tienes, o sea, y te da todo en estadísticas, y así, no me acuerdo la palabra que es, pero eh, es como el análisis de tus respuestas, me ayuda a identificar qué días he trabajado más, qué días gano más, qué servicio es el que más se solicita y ese tipo de cosas que me he respaldado bastante en Google Forms, pero eso también tiene su nivel de complejidad porque creo que el hecho de que yo misma me haya ideado mi propio formulario es como también súper subjetivo, en plan no hay un modelo estándar, un modelo genérico que pueda ayudar a todos los emprendimientos. Entonces eso es algo que yo me cuestionaba full al momento de, por ejemplo, comparar cómo hacen los pagos los otros locales o cómo manejan el capital los otros locales. Entonces a la final veía que habían tantas diferencias hasta en los mismos porcentajes que ganan las empleadas, porque yo también apliqué para trabajar en salones, pero más que por querer yo trabajar en un salón era para analizar después cómo podría yo manejar mi propio salón. Entonces, ya te digo, encontré un montón de diferencias eh, sobre cómo se maneja cada local con respecto a sus porcentajes de ganancia, los insumos de arriendo, de inversión, los gastos. Entonces era un montón de cosas que sinceramente ahí me quedó la duda hasta el día de hoy, no sé cómo harán, pero yo he encontrado mi punto de equilibrio en Google Forms. Chévere. No, y ha sido una buena idea porque el problema de muchos emprendimientos es que ya ahora cómo empiezo y cómo ordeno mis ingresos, cómo ordeno mis egresos y todo eso. ¿Tú crees que si, digamos, tuvieras la capacidad de o tener, bueno, ¿cómo sería? Destinado en toda tu ganancia o una parte de tu ganancia a ponerte una asesoría financiera, o sea, alguien que te pueda ayudar en tanto contable, en tanto todos esos como que ámbitos. ¿Crees que eso es algo que beneficiaría tu emprendimiento o es algo que realmente lo ves para empresas más grandes? Yo creo que sí, o sea, es muy, muy necesario e incluso creo que fuera de que tengas o no un emprendimiento, o sea, se tiene que dar una educación financiera personal y el hecho de que en el sistema educativo no se cumpla con este contenido, o sea, genera después un montón de problemas con las personas, emprendas o no emprendas. Entonces, ahora hablando así del camino, digamos, del negocio, sí me ha generado a mí un poco de conflictos, partiendo desde el hecho de que yo pensaba ok, ya tengo mi propio negocio, voy a trabajar. ¿Qué pasa si una clienta me pide factura y yo no puedo facturar? ¿Debería yo facturar o cuántos gastos mensuales, anuales debo hacer para poder facturar? O sea, son desde estos cuestionamientos básicos que en su momento no sabía y posteriormente lo pensaba. De manera, ok, no voy a sacar para facturar, no voy a abrir mi propio RICE que me permite sacar notas de venta. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial entre una nota de venta y una factura? ¿Qué significa que las personas quieran facturar o cosas así? O sea, creo que lo más complejo era que el hecho de que cuando yo intentaba buscar esta información no entendía, o sea, no había alguien, digamos, contemporáneo a mi código lingüístico que me explique en palabras que yo entienda, ok, tus finanzas personales funcionan así, las de tu emprendimiento deberían funcionar así. Y ha sido bastante difícil en internet, o sea, hay un montón de información que a veces también es un poco peligroso que esté ahí expuesto porque la gente puede malinterpretar un montón de cosas. Entonces, eh, a la final sí representa un punto de crisis que habría que gestionar dentro de los emprendimientos, sean grandes o sean pequeños, porque a la final todo es parte de un sistema que se mueve económicamente. Entonces, el estar conviviendo con líderes que no sepan cómo se mueve este sistema económico, o sea, sí es un poco complejo tanto para el negocio que estás manejando como para los clientes que se involucran contigo, porque a la final, o sea, yéndonos a extremos, llegase a suceder algún malentendido, alguna situación ya legal y uno no sabe cómo proceder con eso porque no tenías el conocimiento de cómo llevar tus finanzas, entonces considero que sí es bastante complejo y en realidad no sabría cómo solucionarlo.
porque creo que es un campo que no se explota, al menos acá en Cuenca no he encontrado, como digo, a personas que sepan ayudarme con estos cuestionamientos, con estas dudas. Chévere, ok. ¿Y alguna vez has tenido alguna mala experiencia por falta de conocimiento como que en este campo? Económicamente hablando, yo creería que el primer shock que tuve financieramente fue el hecho de que yo para iniciar con el emprendimiento hice un análisis que no tenía nada certero y según yo estaba bien, o sea, porque me basé en los conocimientos míos. Entonces, resulta que tuve un fuerte impacto al formarme yo primero como manicurista, tuve que invertir, al comprar los materiales tuve que invertir, y en realidad es una inversión significativa. A veces creo que las personas tienen estos errores comunes de decir, ah, son negocios pequeños, no van a invertir mucho, no debe ser muy caro, porque generalmente suele pasar con aspectos de salud refiriéndonos a las manicuras, al mismo maquillaje, peluquería o cosas así, que en realidad sí tienen pues su inversión significativa, pero una vez metido todo el billete, digámoslo así de manera un poco cruda, no sabía cuánto cobrar. Entonces a la final era, ok, voy a cobrar $5. Y yo inicié cobrando $5 y después me di cuenta que eso fue un error terrible porque primero está esta relación que debe existir entre el precio, entre tu trabajo, entre el servicio que estás ofertando y más que nada el hecho de que nunca logré equiparar o como dice el meme, no pude recuperarme financieramente de esa inversión inicial. Entonces el hecho de que yo haya cobrado $5, o sea, fue poquísimo. Aparte, también el shock de ya recibir tus propios ingresos y pensarlo de una manera no seria, al decir, ok, me merezco un gustito, voy a gastar en tal cosa. Entonces, de gusto en gusto, o sea, pareciera que no, pero ya pierdes gran porcentaje de tus ganancias. Entonces, considero que también es eh, un factor de tiempo el hecho de disciplinarte en tus hábitos económicos y en tus hábitos financieros. Pero una vez superada esta crisis inicial, creería que sí lo pude manejar hasta el día de hoy. Una ventaja es que solamente trabajo yo, entonces yo sola saco adelante el negocio, yo sola manejo las cuentas, yo sola veo en qué gasto dentro del negocio y qué queda para mí. Entonces, vería eso como una ventaja que me ha funcionado hasta el día de hoy. Ok, gracias. Y a ver, con la mano en el corazón, si mañana dices que quieres, no sé, encontrar alguna fuente de ingresos que no sea meramente brindar tu servicio, sino que alguien quiere invertir en ti, que alguien quiere invertir en tu proyecto y tú busques, no sé, sacar un préstamo o sacar cosas relacionadas con eso. Tú dirías, yo sé lo que es sacar un préstamo, yo sé lo que es las tasas de interés, yo sé cómo manejarme en ese ámbito, o crees que aún no, o te falta. Con la mano en el corazón no tengo ni la menor idea de cómo podría yo gestionar un préstamo y que me salga rentable. O sea, esa es una de las cosas que le he estado huyendo durante muchísimo tiempo porque en realidad no sabría cómo manejar y siento que es algo que tiene que ser pero súper minucioso porque yo lo que menos quisiera en la vida es terminar endeudada. No me gusta y es por eso que también les huyo mucho a estos compromisos, no sé si decirlo compromiso económico, pero yo le temo, por ejemplo, a pedir préstamos porque me siento ya endeudada. O sea, a pesar de que tenga todavía mis plazos para pagar, yo siento que está el monto ahí y que estoy yo con la deuda de poder pagarlo. Entonces, más bien me he apegado a la filosofía de que voy a ahorrar lo más que pueda para, con el mayor monto, poder adelantar un valor del préstamo y obviamente seguirlo pagando con una disciplina económica, pero sí es algo a lo que le he huido y cuando llegue el momento no quisiera solamente basarme en mis propios intuiciones, digámoslo así, o sea, necesito de alguien que me sepa asesorar porque incluso las veces que yo misma he querido asesorarme dentro de las cooperativas, dentro de los bancos, siento que no están diciendo la verdad, que hay ahí un montón de información que
está maquillada, entonces siento que desde ahí también ya se inician con las deudas y yo no entiendo, tampoco no puedo reconocer en qué parte están, no quiero decir mintiendo, pero sí en qué parte están como, digamos, modificando un poco la realidad, porque a veces, o sea, no es el hecho de que alguien te diga una mentira, sino es la forma en la cómo lo dice para que tú malinterpretes de otra forma a lo que en realidad quiere tu banco, a lo que en realidad te exige tu cooperación, un montón de dudas. Entonces, de eso te podría decir. Sí me gustaría apoyarme con alguien que sepa del tema y que me pueda apoyar en este proceso de pedir un préstamo, porque considero que es importante, o sea, si también con la mano en el corazón, si tú quieres que tu negocio, que tu emprendimiento crezca, o sea, tienes que meter mano con ayuda económica de estas entidades, de estas instituciones, porque yo al inicio lo pensaba de la manera en que, ay, voy a ahorrar y yo solita me voy a conseguir mi propio local y ya voy más de un año y nada, nada que consigo el local. Entonces son estas cosas que a veces también te hacen eh, analizar la realidad desde otra perspectiva. Entonces eso te podría comentar. Listo, y ya como para ir acabando la entrevista. Si mañana alguien te dice, Dana, podemos solucionar este problema, o sea, este problema que tú dices que sientes de no saber qué hacer, que por tus vías has encontrado cómo manejarte, has investigado, pero sin embargo sientes que hay un poco de límite en tanto de este conocimiento. eh, ¿Qué solución, digamos, pudieras proponer para todos estos jóvenes emprendedores que tienen este problema? No sabría decir una solución para los jóvenes emprendedores. Yo creo que, am, a ver, voy a dividirlo en dos cuestiones. Por una parte está la rama que yo manejo, que diría que si es que me ha ido bien en el negocio es porque estudio una carrera versátil que se presta a saber cómo manejarme publicitariamente, cómo manejar mis redes sociales, cómo cerrar una compra, ese tipo de cosas. O sea, a mí me ha ido bien porque he tenido un conocimiento académico externo, o sea, estamos hablando de lo que he aprendido en la universidad. Entonces creería que si es que hay alguna manera de como resumir todo este contenido, a la final se dictan cursos, se dictan talleres sobre el manejo de redes sociales, sobre cómo triunfar en Instagram o triunfar en Facebook, en TikTok y ese tipo de cosas que yo en su momento subestimaba, pero me he dado cuenta que al final son una base importante para que tu negocio tenga acogida y tenga un alcance significativo. Entonces, por esa parte, yo consideraría que es una solución que generalmente la gente tiende a subestimar porque se habla de redes sociales y la gente lo compara bajo el pensamiento de que, no, mi sobrino, mi primo pasan full en el celular, entonces ya ellos me manejan las redes y resulta que sus negocios van en picada. Entonces, consideraría que una solución oportuna sí sería ahondar un poco más en esta cuestión de redes sociales dentro de mi área, como digo. Ahora hablando financieramente, no sabría decirlo más como una mirada colectiva, sino como una necesidad individual, el hecho de que asimismo me hubiese encantado tener específicamente una versión ecuatoriana de cómo manejar mis finanzas personales en mi emprendimiento, como te mencionaba antes, con un léxico que yo pueda entender, si es que es personalizado mucho mejor, porque hay cápsulas también de temas que están libres en la red, entonces eso te ayuda para aprender un montón de cosas, pero creo que financieramente, o sea, sí tiene que ser algo específico dentro de tu ciudad, dentro de tu país, porque son normas, pautas muy puntuales, o sea, muy propias, por así decirlo. Entonces, consideraría que otra solución que a mí me vendría excelente sería eso, o sea, encontrarme con contenido, ya sea digital, bueno, digital de preferencia, porque creo que eso es algo que se ha activado bastante durante este tiempo. Eh, si es que yo tuviera esta facilidad de encontrarme con un contenido digital que se adapte a mis necesidades financieras, yo sí consumiera de ese tipo de productos. Entonces considero que son soluciones viables también. Listo. Muchísimas gracias, Dana, por tu tiempo, por tus palabras. Ha sido de mucha ayuda.
Y nada, y te deseo lo mejor en tu emprendimiento y que solo sigas subiendo para arriba. Gracias. Muchas gracias, gracias María Rosa. Y estoy a